Los defensores ucranianos lograron estabilizar la situación en la dirección de Guliaipole, así lo informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En general, en el frente desde el comienzo del día se han producido 230 enfrentamientos armados. Más detalles sobre la situación en el campo de batalla a continuación. Las fuerzas de defensa de Ucrania contuvieron el avance ruso en la zona de Guliaipole. En los últimos días, en esta dirección, las tropas invasoras lograron avanzar parcialmente. Sin embargo, la situación ya ha sido estabilizada. El avance del enemigo fue detenido, en particular por los soldados del 33º Regimiento de Asalto Independiente y las unidades mecanizadas adyacentes. Actualmente, el frente cerca de Guliaipole está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, según informan las Fuerzas de Defensa del sur de Ucrania. Se logró estabilizar esta situación, al menos por ahora, ralentizar el avance del enemigo. Nadie dice que de ahora en adelante será fácil, nadie dice que, en consecuencia, el problema está resuelto. No, es evidente que los rusos, tanto en Pokrovsk como en la dirección de Guliaipole, han concentrado una enorme cantidad de tropas. Hoy en día se ha construido una nueva línea defensiva en Guliaipole, una nueva línea de defensa que, en consecuencia, tendrá en cuenta el paisaje de esa zona. Los combatientes del 8º Regimiento de Fuerzas de Operaciones Especiales, al dirigirse a cumplir una misión, detectaron una emboscada de un dron FPV ruso justo antes de su ataque. Los defensores ucranianos avistaron el dron y lo destruyeron cuando intentaba despegar. Además, los soldados lograron capturar a 2 rusos. Gracias a la información obtenida de ellos, se descubrió la ubicación de las fortificaciones y puntos de fuego enemigos, lo que ayudó a corregir el fuego de la artillería y destruir las posiciones de los invasores. Mientras tanto, en la dirección de Kupiansk, el ejército ruso intentó avanzar en las zonas de los asentamientos de Pechana, Petropavlivka y Krupivka. El agresor ruso atacó a los defensores ucranianos cerca de Jrekivka, Klebove, Arpivka, Novoselivka, Korovyi Yar y Stavki, y en el sector de Pokrovsk del frente se produjeron enfrentamientos cerca de Fedorivka, Novoekonomichne, Nekonorivka, Mirnohrad, Kotlin y Novopavlivka. Hoy la situación a lo largo de toda la línea de enfrentamiento sigue siendo realmente muy tensa. Los combates encarnizados continúan, aunque ustedes ven en esa secuencia de noticias que hoy nos llegan noticias y no todas son tan malas porque las fuerzas de defensa realmente logran llevar a cabo acciones de contraataque que se realizan en particular también en Pokrovsk. Hablamos de Kupiansk, hablamos prácticamente de todas nuestras ubicaciones donde los rusos intentan avanzar, donde los rusos intentan aplicar esta táctica que es un denominador común para todas las direcciones del frente. Intentan rodear nuestros asentamientos por los flancos. La tendencia que se observa hoy en Kupiansk indica que las fuerzas de defensa logran limpiar nuestra tierra ucraniana del enemigo, metro a metro. En el sector residencial de Kostiantynivka, un dron ruso Molniya se preparaba para atacar a 2 civiles que caminaban por la calle. En el momento en que el dron quedó suspendido sobre las personas, fue detectado por los interceptores de la División de Misiles Antiaéreos y Artillería de la 28ª Brigada Mecanizada Independiente. Los soldados ucranianos reaccionaron de inmediato y derribaron el dron ruso antes de que pudiera apuntar a su objetivo. Y el piloto ucraniano de la unidad Ivan Franko Group, durante una misión de combate, notó cómo un dron ruso, Molnia 2, volaba sobre su dron FPV. Comenzó la persecución y, al acercarse al objetivo, dañó el alerón del dron ruso con la hélice, lo que provocó que este cayera y se autodestruyera. El dron FPV ucraniano continuó su vuelo y atacó el objetivo seleccionado. Además, las fuerzas de sistemas no tripulados de Ucrania destruyeron 3 sistemas de defensa aérea rusos en 3 días. El costo aproximado total de los sistemas es de unos $60 millones. En particular, fueron alcanzados los sistemas de misiles antiaéreos Buk M1, Buk M2 y Tor M2. Estos sistemas de misiles antiaéreos son elementos clave del sistema de defensa aérea del enemigo. Su destrucción debilita significativamente la cobertura de zonas importantes y de objetos estratégicos del ejército ruso. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron la refinería de petróleo de Saratov. La información fue confirmada por el Estado Mayor de las Fuerzas
Fuerzas Armadas de Ucrania, la planta suministraba combustible y otros recursos para las necesidades del ejército ruso. Además, fue alcanzado el almacén de vehículos aéreos no tripulados en el aeródromo de Saki, en la Crimea temporalmente ocupada. Las instalaciones de defensa aérea y un hangar con drones Orion fueron destruidos. Y puesto de avanzada. El puesto de mando y un camión militar también fueron alcanzados. Además, fueron atacadas zonas de concentración de personal enemigo y depósitos de combustible en las regiones de Donetsk y Luhansk. En las últimas 24 horas, las fuerzas de defensa de Ucrania eliminaron a 1.100 ocupantes rusos. Y las pérdidas totales del ejército enemigo desde el inicio de la invasión a gran escala superaron el 1.170.000 militares. También fueron destruidos 7 tanques, 15 vehículos blindados, 21 sistemas de artillería y 48 unidades de equipo automotor del enemigo. En la región de Tomsk, los combatientes de la 71ª Brigada de Cazadores Independiente de las Tropas de Asalto Aerotransportadas contienen al enemigo gracias a complejos robóticos terrestres. En su arsenal cuentan con complejos logísticos e ingenieriles RNRK de fabricación ucraniana que les permiten transportar cargas y provisiones, evacuar heridos, colocar minas y realizar muchas otras tareas importantes. Y esto nos permite proteger las vidas de los soldados ucranianos. Vea el informe del corresponsal de Freedom TV, Alexei Buranovsky, sobre el trabajo de los ingenieros de DINSAT en las zonas de primera línea de la región de Sumy. NRK, con instalación para instalar una valla del tipo EGOSA. Así es como se ve el trabajo de los complejos robóticos terrestres de ingeniería para crear barreras de alambre de púas tipo EGOSA y campos minados en la región de Sumy. Este es nuestro pequeño y eficiente taller de reparación, donde meticulosamente reparamos y mantenemos nuestros complejos terrestres. Aquí tenemos a Circo, que actualmente está en un proceso de mantenimiento exhaustivo. Este es un vehículo completamente nuevo que hemos adquirido recientemente. Uno es logístico y el otro es de minado. Además, los zapadores de la 71ª Brigada de Asalto Aéreo suelen utilizar drones terrestres para el reconocimiento, la inspección de objetos peligrosos y su desminado. Una mina enemiga equipada con su carga explosiva, que cayeron y no detonaron y representan una amenaza no solo para los militares, sino también para los civiles. Trabajamos tanto en garantizar la seguridad en las carreteras, en la restauración técnica del transporte militar, como también en los campos donde hay civiles, cosechadoras y tractores trabajando. El combatiente con el indicativo STS lleva más de 10 años en el ejército desde 2014. En la región de Sumy, los paracaidistas de la 71ª Brigada han estado conteniendo a los ocupantes rusos durante más de medio año. Allí está la DSHV, allí la línea principal está bastante mezclada y protegida de manera confiable. Así es como el combatiente con el indicativo Absinthe prueba el robot terrestre Volya-E, que se está preparando para salir a posiciones de combate. El NRK SMEI Por su parte, es importante destacar que esta situación ha generado diversas reacciones y comentarios. Puede transportar 600 kilogramos. También se utiliza para evacuar a los combatientes heridos desde las posiciones. Los tiempos han cambiado, ahora ha pasado a ser tecnológica y la precisión y la tecnología han decidido en el campo de batalla. Y en estas imágenes de archivo, la brigada NRK de camino a la posición se encontró con el llamado dron ruso Zdun con fibra óptica. Con su ayuda, el ejército ruso organiza trampas en las rutas logísticas. Este tipo de dron puede esperar varias horas a su objetivo y cuando lo detecta, ataca. Teniendo en cuenta que detrás de la NRK iba un vehículo de una unidad aliada, el operador de la plataforma terrestre decidió destruir el FPV ruso simplemente pasándole por encima. Los drones no solo funcionan eficazmente como minas,
sino que también pueden ser utilizados como, podemos decir, kamikazes para salvar la vida del personal militar. Según el Estado Mayor General de Ucrania, los rusos bombardean la región de Sumy más de 100 veces al día. Sin embargo, el avance de los ocupantes rusos aquí ha sido detenido. Las fuerzas de defensa ucranianas están infligiendo pérdidas significativas a las tropas rusas en este sector. Gloria a Ucrania. Gloria a los héroes. Alexei Baranovsky desde la región de Sumy para el canal Freedom. Vladimir Zelensky anunció la reestructuración de la oficina del presidente en su mensaje vespertino. En particular, anunció la dimisión del jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak, y declaró que no debe haber motivos para distraerse con otra cosa que no sea la defensa de Ucrania. Asimismo, el presidente informó sobre la próxima reunión de las delegaciones ucraniana y estadounidense en Estados Unidos. Por parte de Ucrania, en particular, estarán el jefe del Estado Mayor, un representante del Servicio de Seguridad, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y un oficial de inteligencia. En los últimos días ya he mantenido casi 20 conversaciones con nuestros socios. Todos ellos, sin excepción, dicen lo mismo. Estamos impresionados por cómo Ucrania se mantiene firme bajo la presión existente, cómo Ucrania lucha en busca de la paz para su gente y en realidad para todos en Europa, al menos en Europa. Hoy ya he hablado con el presidente de Finlandia. Informé a Alex sobre lo que se ha dicho desde Rusia, tanto de manera formal como informal, y sobre las condiciones que Rusia está planteando. Ahora nos estamos preparando para una reunión con la parte estadounidense sobre los pasos necesarios para que la paz sea realmente posible y para que sea una paz digna. La parte estadounidense transmitió a Moscú, cito, los parámetros principales del plan de paz que Estados Unidos y Ucrania acordaron en las negociaciones en Ginebra, declaró el portavoz de Putin, Peskov. La próxima semana, según él, Rusia y Estados Unidos discutirán este documento. Al responder a la pregunta de quién debe reconocer el acuerdo de paz, si países concretos o la ONU, el portavoz de Putin dijo que eso se determinará durante las negociaciones. Sobre cómo avanza el trabajo en el proyecto del plan de paz, lo contará mi colega Larisa Petruk. En la base de cualquier negociación de paz debe estar una estrategia europea de paz, basada en el derecho internacional y en garantías de seguridad tanto para Ucrania como para toda Europa. El Parlamento Europeo adoptó la resolución correspondiente el jueves, en el contexto de la discusión sobre el proyecto de plan de paz propuesto por la administración de Donald Trump. Los líderes europeos afirman que cualquier diplomacia en caso de negociaciones con Rusia debe estar respaldada por una fuerza militar real. Todos nosotros, Ucrania, los europeos y los estadounidenses, queremos que la guerra de Rusia contra Ucrania finalmente termine. Queremos paz para Ucrania y seguridad para Europa. Estamos de acuerdo en que no debe haber ninguna concesión territorial unilateral. No se puede obligar a Ucrania a hacer tales concesiones. Ucrania necesita unas fuerzas armadas fuertes. Si alguna vez se alcanza un acuerdo de paz, al que también aspiramos conjuntamente a nivel europeo, Ucrania seguirá necesitando unas fuerzas armadas fuertes y garantías de seguridad fiables por parte de sus socios. Un logro importante de Kiev en el proceso de negociaciones fue que se logró excluir del proyecto de plan de paz el controvertido punto sobre la amnistía para los criminales de guerra rusos, declaró en una entrevista a Deutsche Welle la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishina. Otros cambios, tanto la diplomática como los demás participantes en el proceso de negociaciones, no los comentan públicamente. Después de Ginebra se alcanzaron una serie de acuerdos y podemos confirmar algunas cosas que deben discutirse con los europeos. Hubo muchas especulaciones en torno al punto de la amnistía y puedo decir con certeza que no está incluido en esos 19 puntos. Así que ese punto no está allí porque es sumamente controvertido, afecta al tema de la justicia y hubo muchas interpretaciones erróneas. Sobre esta base, se llevaron a cabo muchas discusiones en Abu Dhabi y Driscoll supervisará el desarrollo de estas discusiones.
El presidente Volodymyr Zelensky anunció importantes negociaciones sobre la resolución pacífica de la guerra de Rusia contra Ucrania para finales de esta semana. En su mensaje al pueblo de Ucrania el jueves 27 de noviembre, informó que la delegación ucraniana está bien preparada y enfocada en un trabajo sustantivo. Kiev está en contacto permanente con la parte estadounidense y con los socios europeos, aseguró el jefe de Estado. La guerra rusa continúa. La guerra rusa sigue, y todos escuchamos que a Rusia no le importan los intentos de los principales países del mundo de poner fin a la guerra con una paz verdaderamente duradera. Pero si habrá paz o no, no depende de las amenazas de Rusia ni de los ultimátums que se escuchen allí, sino de las condiciones que garantice la paz para que no sea posible continuar con esta agresión, y de lo que nosotros mismos hagamos para proteger nuestro Estado, a nuestra gente y nuestros derechos nacionales ucranianos. Ahora, son igualmente importantes nuestra defensa de las posiciones, nuestra resistencia en el frente y el trabajo conjunto con los socios para lograr las mejores posiciones diplomáticas. Y todo está orientado a ese trabajo. Ucrania nunca reconocerá como rusos los territorios ucranianos ocupados. Esa es la línea roja, lo confirmaron en la oficina del presidente de Ucrania. Mientras tanto, en el Kremlin vuelven a buscar pretextos para seguir ganando tiempo. A Rusia no le convienen las negociaciones sobre un acuerdo de paz basadas en la actual línea de contacto. Aunque, en general, la lista de puntos del plan de paz de Estados Unidos podría servir de base para futuros acuerdos, declaró Putin. Según él, supuestamente nada amenaza la seguridad de Europa, y el Kremlin está dispuesto a garantizar por escrito su intención de no agresión. Rusia no fue elegida para el Consejo de la Organización Marítima Internacional, una agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de cuestiones de seguridad marítima. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, calificó esto como otra confirmación de que Moscú está perdiendo influencia y no puede ser miembro del órgano ejecutivo de la Organización Marítima Internacional. Rusia es un estado terrorista que viola sistemáticamente el derecho internacional, ataca barcos civiles, destruye la infraestructura portuaria y explota una flota en la sombra con un claro desprecio por las normas de seguridad. Por eso es lógico que Moscú no pueda formar parte del órgano ejecutivo de la Organización Marítima Internacional. La votación de hoy demuestra que la comunidad internacional no tolera comportamientos ilegales en el mar. Confirma que el derecho internacional prevalece. Estamos profundamente agradecidos a todos los socios cuyos esfuerzos coordinados hicieron posible este resultado. Andriy Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, en la red social X. Ucrania y Chequia discutieron el suministro de proyectiles de artillería, así lo informó el Ministerio de Defensa de Ucrania. El equipo ucraniano mantuvo una reunión con la alta dirección de la Agencia Checa de Cooperación en Defensa. Las partes se centraron en la iniciativa de municiones y discutieron los plazos de entrega, así como los volúmenes disponibles para los calibres prioritarios. En el Ministerio de Defensa señalaron que Ucrania necesita municiones de mayor alcance, ya que otorgan a los militares ucranianos una ventaja en el campo de batalla. La Comisión Europea instó a los socios occidentales a acelerar los pagos a Ucrania. Se trata de un crédito del G7 por un valor de 50.000 millones de dólares. Así lo declaró el comisario europeo de Economía Valdis Dombrovskis. Y según él, esto podría ser suficiente para cubrir las necesidades de financiación de Ucrania en el primer trimestre del próximo año. La Comisión Europea también mantendrá negociaciones con otros donantes internacionales, Reino Unido, Canadá, Japón y Estados Unidos. La UE ya ha proporcionado su parte del crédito, que supera los 18.000 millones de euros, pero aún quedan impagos por parte de unas 14 naciones más. Al mismo tiempo, el canciller alemán Friedrich Merz declaró que también considera que el uso de los activos rusos congelados para apoyar a Ucrania es la cuestión más urgente, y espera que pronto se alcance un acuerdo sobre este tema en la Unión Europea. Estamos intentando encontrar una solución conjunta dentro de la Unión Europea. Antes de la última reunión del Consejo, propuse utilizar un crédito de este tipo, garantizado por activos rusos, para financiar a Ucrania durante los próximos 3 años. Veo una necesidad cada vez más urgente de esto,
Ucrania necesita nuestro apoyo. Los ataques de Rusia se intensifican. El invierno se acerca, o mejor dicho, ya estamos en el periodo invernal. Y por eso espero que podamos encontrar una solución conjunta dentro de la Unión Europea. Más de 400 niños ucranianos los rusos planean sacar del territorio temporalmente ocupado de la región de Zaporizhia y enviarlos a la región de Yaroslavl en la Federación Rusa. Así lo informa el Centro de Resistencia Nacional. Y según los analistas, los ocupantes presentan esto como supuestamente son excursiones y competiciones deportivas, pero en realidad se trata de traslados controlados de menores al interior de Rusia. Además, los padres no pueden influir de ninguna manera en el viaje. Los rusos no permiten la presencia de estructuras internacionales y no proporcionan ninguna base legal. Estos intercambios no son turismo. Es una forma de separar a los niños de sus familias y sumergirlos en el espacio informativo ruso, y crear condiciones para una mayor asimilación. Rusia disfraza la deportación de niños bajo el lema de intercambio cultural, pero la esencia es la misma, el traslado sistemático de menores ucranianos a regiones controladas por la Federación Rusa. Según un comunicado del Centro de Resistencia Nacional en Telegram, Lituania notificó al Consejo de Europa su decisión de unirse al Tribunal Especial sobre el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania. Esta decisión refleja nuestro inquebrantable apoyo a Ucrania, nuestro compromiso con la Carta de la ONU y la firme convicción de que la justicia exige responsabilidad, dice el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania. El agresor debe rendir cuentas por sus crímenes, están convencidos los socios de Kiev. Victoria Chistyushina continuará con este tema. Rusia no logrará eludir la responsabilidad por los crímenes cometidos en Ucrania. Tras una ronda de negociaciones en Ginebra, la delegación ucraniana logró alcanzar una serie de acuerdos fundamentales. Un paso importante fue la exclusión del proyecto de plan de paz, propuesto por la administración de Donald Trump, de la disposición sobre la amnistía, declaró la embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishina. Puedo decirlo de manera inequívoca, la cuestión de la amnistía no está incluida en los 19 puntos finales. Este punto no está presente porque es sumamente controvertido y se relaciona con la cuestión de la justicia. Asesinatos masivos de civiles, secuestro de niños ucranianos, torturas y ejecuciones extrajudiciales de prisioneros de guerra. Los crímenes del ejército de ocupación ruso no deben quedar impunes. Según la Oficina del Fiscal General de Ucrania, desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, se han registrado más de 190.000 crímenes de guerra cometidos por ciudadanos del país agresor. En la Oficina del Fiscal General de Ucrania afirman que la magnitud y sistematicidad de los crímenes de Rusia permiten clasificarlos como parte de una política genocida deliberada contra el pueblo ucraniano. Como jurista internacional, entiendo el valor de los compromisos cuando te enfrentas a un Estado agresor como la Federación Rusa. La integridad territorial, la soberanía del país y la responsabilidad del agresor no deben ser objeto de negociación. Renunciar a la responsabilidad no es paz. Es una invitación a una nueva guerra. Irina Mudra, subdirectora de la Oficina del Presidente de Ucrania, en una entrevista con la agencia Ukrinform. Los socios de Kiev también insisten en la inevitabilidad del castigo para los criminales de guerra. Un paso importante hacia la justicia debe ser el crédito de reparación para Ucrania, garantizado por los activos rusos congelados. El Parlamento Europeo instó a los Estados miembros de la UE a adoptar e implementar el mecanismo sin demoras innecesarias. En la resolución del Parlamento Europeo sobre el proyecto de plan de paz y la participación de la Unión Europea en la consecución de una paz justa y duradera para Ucrania, se afirma que el acuerdo de paz debe proporcionar a Ucrania garantías de seguridad al nivel del artículo 5 del Tratado de Washington de la OTAN, confirmar que Ucrania es libre de elegir alianzas políticas sin ninguna restricción y garantizar que los responsables del crimen de agresión rindan cuentas. Y los crímenes de guerra, así como obligar a Rusia a compensar a Ucrania por todas las pérdidas. Cualquier acuerdo de este tipo debe garantizar la plena responsabilidad, de acuerdo con el derecho internacional, por los crímenes, la agresión y los crímenes de guerra cometidos por Rusia, sus aliados y sus fuerzas títeres contra Ucrania y el pueblo ucraniano ante la Corte Penal Internacional y un tribunal especial para el crimen de agresión.
de la resolución del Parlamento Europeo. Lituania notificó oficialmente al Consejo de Europa su intención de unirse al Tribunal Especial sobre el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania. Si durante las negociaciones de paz se permite a Rusia redibujar la frontera de Ucrania, tarde o temprano hará lo mismo con el territorio de Lituania, declaró el ministro de Asuntos Exteriores del país. Si permitimos que se redibujen las fronteras de cualquier forma, incluso en la más insignificante, vendrán a nosotros con un rotulador y un mapa, y luego con tanques. Para cambiarlas en otro lugar, no podemos permitir ninguna legitimación de jure o de facto de los territorios ocupados. Kęstutis Budrys, ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, en una entrevista para el medio Delphi. Las decisiones finales sobre la creación de un tribunal especial por el crimen de agresión de Rusia contra Ucrania están en la etapa final, según informaron en la oficina del presidente. Los componentes políticos y jurídicos del tribunal especial ya están listos. Actualmente se está resolviendo la cuestión de su presupuesto. El proceso de implementación práctica de la decisión comenzará ya en 2026. Victoria Chistiugina para el canal de televisión Freedom. Una potente explosión ocurrió en el cosmódromo Yasnoye, en la región de Orenburg, Rusia, y según informan los medios locales, allí podrían haber estado realizando nuevas pruebas del misil nuclear estratégico Sarmat, que terminaron de manera extremadamente desafortunada para los rusos. En el video que se difundió en las redes sociales se puede ver cómo cae casi inmediatamente después del lanzamiento y explota, levantando hacia el cielo una enorme columna de humo de color naranja y violeta. Según la información de los analistas, ese color es característico únicamente de los misiles que utilizan combustible tóxico. Sin embargo, lo interesante es que no se anunció la evacuación de la población de la ciudad más cercana al cosmódromo, y las autoridades rusas no comentaron la situación en absoluto. Les recuerdo que hace un año otra prueba del misil Sarmat también terminó con una explosión durante el lanzamiento. En Rusia, las empresas locales están perdiendo terreno frente a las compañías chinas, que están capturando los mercados clave. Así lo informó el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Según su información, la alta tasa clave, la débil política monetaria y la reducción del apoyo presupuestario están frenando la actividad de los productores rusos. Las inversiones formales parecen estables, pero en realidad están cayendo aproximadamente un 1,5%. También han disminuido los ingresos por exportaciones y el aumento de la carga fiscal ejerce una presión adicional sobre las empresas. Los industriales se quejan de los créditos caros y de la lenta reducción de la tasa. En este contexto, el mercado que están perdiendo las empresas rusas está siendo ocupado activamente por proveedores chinos.